Gracias a todos los que nos acompañan. Seguimos en este VR Technology Summit. Vamos a dar inicio con la sesión Producción Virtual y Metaverso, Tendencias y Mejores Prácticas, Caso de Estudio, Riot Games, a cargo de Daniel McDonald de Sony y Ariel Stroh de Pop-Up Media. Bienvenidos a ustedes y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Antes de comenzar y darle paso a nuestros presentadores, les recuerdo a todos los que nos acompañan que al lado derecho de sus pantallas está el módulo de preguntas donde pueden ir consignando todas sus dudas y al final serán resueltas por nuestros invitados. Ahora sí, adelante Ariel y Daniel con la presentación. Gracias, Richard. Dani. Creo que a Daniel se le ha congelado su pantalla. Sí, correcto. Démosle un minuto para que se trate de conectar. Ok. Murphy veo que no falla. Bueno, mientras Dani se conecta, voy a comentar un poco y de ahí, si por alguna razón no se logra conectar, voy a partir por nuestra parte y de ahí le damos opción para que se conecte de vuelta. Un poco la idea de esta sesión es compartir de la experiencia de un caso de éxito. Un caso de éxito con Sony para Riot Games y la aplicación de metaverso. El metaverso es un término que obviamente ahora tiene mucho más connotación desde el lanzamiento de Meta o de ex Facebook. Y el caso de éxito que se va a mostrar ahora, que fue previo a ese lanzamiento, por lo tanto creo que tiene un mayor valor. Aquí veo a Dani. Cumplí el rol de rellenar mientras tanto. No te escuchamos, Dani, estás muteado. Creo que seguimos teniendo problemas con Daniel y... No. Ahora sí te escuchamos, Daniel. ¿Quién va a compartir pantalla? ¿Me escuchan ahora? Sí, te escuchamos. Sí, justamente lo que estábamos hablando de las redes antes. Ok, ¿estamos listos? Ok, voy a compartir mi pantalla. Bueno, creo que ya no escuché la introducción de Richard, pero buenos días. Mi nombre es Daniel. Vamos a estar hablando un poco de las tendencias, como habló Richard, y vamos a darle comienzo a la presentación. Por evitar un poco de ancho de banda, voy a apagar mi cámara. Entonces, antes de entrar un poco a los detalles, quería dar un poco el enfoque de qué parte de división de Sony vamos a estar hablando hoy día, porque el mundo de Metaverse o el mundo de Augmented Reality, realidad virtual, cuál es el posicionamiento, cuál es el papel que juega Sony. Entonces, aquí en el centro de la presentación pueden ver nuestros fundadores. La empresa fue fundida en el 46, está el señor Morita y el señor Ibuka. Y como pueden ver, tenemos una trayectoria muy extensiva de desarrollos de tecnologías. La pasión de estos dos señores era cómo empujar los límites de tecnologías, innovación en todo lo que es en la captura de imágenes. Entonces podemos ver hasta el año ya 2019 y 2020
con cámaras de 4K y 8K. Entonces, es un poco la historia de la parte de Sony. ¿Cuáles son las tendencias que lo están apoyando, acelerando y lo están permitiendo también compartir señales y compartir y transmitir un mucho más ancho de banda por menos espacios o menos cables? Entonces, como podemos ver, a la mano izquierda tenemos la tecnología de SDI, Serial Digital Interface, o cable coaxial, lo cual llega a nosotros con ciertas limitaciones. Una tecnología que lleva casi más de 35 años con nosotros y hemos ido cada vez explorando diferentes alternativas porque hay una demanda en el mercado que está pidiendo más resoluciones, más cuadros, lo que llamamos cámara lenta, high frame rate. Entonces, y básicamente en orden de poder enviar unas tasas de data mucho más grande que permite un cable coaxial convencional o tener que tener varios cables coaxiales. Hoy en día, usando la tecnología de IP, que es una tecnología que ya lleva con nosotros en el mundo de TI varios años, pero estamos adaptando estas tecnologías al mundo de producción, de broadcasting, etcétera. Y esto nos va a permitir enviar una mucha más alta calidad y mucha más tasas de datos sobre un cable de fibra que hoy en día puede ser transmisiones de 400 gigs, 100 gigs, etcétera. Un ejemplo de la estructura de eSports que vamos a estar conversando en esta presentación entre yo y Ariel es en la mano abajo pueden ver un ejemplo de lo que es una solución pequeña que va compuesto de una cámara, un handycam, una cámara de mano, unas cámaras robóticas, PTZs, con sala de control. Y aquí pueden de la tecnología tradicional, banda base, después sea transportado o encodificado unas señales para enviar este transporte hacia la web, hacia páginas como de redes sociales, el YouTube, Twitch, y en diferentes protocolos como RTMP, SRT, etcétera. En la parte superior pueden ver un ejemplo ya un poco de una escala un poco más grande, en donde estamos ocupando ya cámaras de estudios. Estas cámaras de estudios ya tienen mucho más sensibilidad y consisten de diferentes tamaños de sensores y varios sensores para poder capturar más natural los colores, las luces y las imágenes. Igual esto puede ser la producción o la sala de control puede ser en una móvil, o lo que llamamos un OB-van, y aquí se requiere unas cajas de lo que llamamos encodificación y decodificación, ocupando unas redes existentes o lo que llamamos redes oscuras o fibras oscuras dedicadas, y estas son proveídas por diferentes compañías que vamos a estar viendo en la presentación, y luego cómo enviar esta información a las distribuciones que sea lo que llamamos OTA, Over the Air, o a las personas que aguantan los derechos para hacer distribuciones de los eventos. Un ejemplo como Riot Game que vamos a estar conversando hoy día. Con esto los voy a dejar con Ariel en la próxima lámina para que los hable un poco más de las aplicaciones que consiste. Gracias, Dani. Voy a compartir mi pantalla. Ok. ¿Me comentan, por favor, si se ve mi pantalla? Sí, la estamos viendo sin problema. Perfecto, buenísimo. Bueno, lo que vamos a estar conversando es un caso de éxito un poco sobre Pop-Up Media. Nosotros somos una empresa que está del mercado desde el año 2003. Partimos haciendo realidad aumentada para broadcast en Santiago, Chile. Hoy en día tenemos oficinas en Atlanta, en Florida y seguimos en Santiago también. Un poco sobre los principales elementos, yo diría que conforman nuestra empresa. Primero es la creatividad.
a pesar de que en esta presentación vamos a hablar un poco menos del aspecto creativo, pero obviamente cuando se trata de producción de contenido, la creatividad es un pilar fundamental para tener una experiencia exitosa. El segundo es la tecnología y lo que nos motiva de realizar, de integrar, de desarrollar y de resolver cosas que no se han hecho hasta ahora y de hacerlo de una forma eficiente, entendiendo que Latinoamérica es un mercado que es completamente diferente, que muchas veces quiere llegar a los mismos niveles de producción que mercados que tienen mucho más presupuesto. Tenemos que ser mucho más creativos a nivel tecnológico para dar una solución que sea económicamente viable. Y por último, también una parte no menos importante es el tema del flujo de trabajo. Y para implementar cualquier solución, esta solución tiene que ser usada por los diferentes personas que tienen que operar la tecnología, que tienen que interactuar, y es un factor fundamental. Yo creo que en la sesión anterior se habló un poco de eso, porque Unreal Engine. Unreal Engine es un motor que nació como motor gráfico para videojuegos. Hoy en día cada vez más estamos viendo más usos de ese motor de videojuegos. Sin duda alguna, Unreal Engine es el motor de juego más dominante que existe a nivel mundial. El segundo aspecto que es extremadamente relevante, que el motor de juego de por sí es gratuito para proyectos que son menores de cierto rango, y por ende la idea, ¿no es cierto?, acá de Epic Games es fomentar el uso de este motor de videojuegos para diferentes aplicaciones. Un poco sobre la solución de producción virtual. Entonces tenemos diferentes componentes que necesitamos con objeto de lograr, ¿no es cierto?, de forma exitosa esta solución. Lo primero es la plataforma de rendering. Entonces, en la plataforma de rendering necesitamos herramientas que funcionan hoy en día en base a PCs, PCs que hoy en día son de mucho más bajo costo de lo que eran antes, con tarjetas gráficas que son increíblemente poderosas y que se pueden lograr cosas que son hiperrealistas y que dependen hoy en día cada vez más en el talento que las produce que en la limitación del hardware. Y para eso tenemos también, dentro de estas mismas herramientas, tenemos herramientas de diseño, herramientas de keying, la capacidad, ¿no es cierto?, de recortar lo que es el fondo verde en caso que se trabajen con fondo verde, de recortar e integrar ese talento o los elementos dentro de un ambiente virtual de una forma exitosa y creíble. Y tenemos también las aplicaciones de control que nos permiten controlar un flujo de un programa de televisión o un show que nos permita generar un orden, que nos permita jalar datos, controlar en tiempo real, etcétera. Y por último, la parte de hardware. El segundo componente es el componente de tracking. Y el componente de tracking, estamos hablando de tracking de cámaras. Para el traqueo de cámara necesitamos un elemento adicional. Nosotros vamos a hablar acá de un componente que se llama EasyTrack, que es un sistema de tracking, hoy en día yo diría, de los más económicos, pero de los más eficientes que existen en el mercado. Y eso es lo que nos permite mover una cámara con completa libertad en un ambiente, sea en un ambiente que sea de fondo verde o sea en un ambiente real para la realidad aumentada o otras cosas. Y después tenemos también la posibilidad de utilizarlo en lo que estamos viendo hoy en día en producciones que están utilizando pantallas LED como fondo en vez de utilizar green screen. Y con esas pantallas LED lo que podemos hacer es generar un efecto de iluminar también los talentos que están por delante a través de la misma fuente de video y también generar la posibilidad de una visualización, ¿no es cierto?, para el director y las personas que están en el set sobre eso. La idea es que, de acuerdo a la cámara que esté fijando, generar una perspectiva que, ¿no es cierto?, esté en la misma perspectiva de donde está mirando la cámara y en la medida que la cámara se mueva, esa perspectiva se mantenga. Y por último, hoy en día estamos viendo cada vez más que existen cámaras PTZ
como la Sony VRC1000, que vamos a hablar de este caso, que ya tiene información de tracking incluida. Entonces, con una solución óptica de extremada buena calidad y, por otra parte, una reducción de costos de operación, esta es una solución extremadamente interesante para integrar este tipo de cámaras. Vamos a hablar un poco de por qué el metaverso y un poco del caso de éxito de Riot, pero antes de hablar quiero mostrar rápidamente dos videos. Son videos bien cortos, un poco para visualizar lo que se ha hecho. Déjenme cambiar de... Okay. El primer video que va a mostrar es la final de League of Legends de Latinoamérica. Esta es una final que se realizó algunos meses atrás en la Ciudad de México. Y quiero mostrar un segundo video que se hizo exactamente con el mismo setup y con la misma tecnología, pero aplicado de una forma bastante diferente. Entonces, lo que vimos acá es un ejemplo de aplicación. En realidad aquí vemos una mezcla de todos los factores. Todo lo que vieron allá se produjo en tiempo real. No hay nada postproducido, aparte de la recopilación del video, obviamente. Pero todo se hizo completamente en tiempo real y se streameó en esos eventos en vivo. Entonces, ¿por qué el metaverso? Y el metaverso, como comenté, es algo que empezamos a realizar antes del lanzamiento de Meta o de ex-Facebook. El metaverso porque nos da la posibilidad de expandir nuestro mundo real hacia un mundo completamente virtual, un mundo infinito, un mundo que nos permite interactuar con él, generar contenido dentro de él y fuera de él y comunicarnos entre estos mundos de una forma para generar una experiencia que sea más exitosa para los usuarios. Creo
Creo que estamos viendo primeros ejemplos de uso de esto. Creo que los próximos años nos van a sorprender en términos de lo que se viene en términos de esto. Pero creo que el gran desafío acá es cómo efectivamente unimos nuestro mundo real con este mundo que es virtual. Quiero hablar un poco del setup de tecnología, qué es lo que teníamos para este evento. Este evento se realiza en una sala de cine, real. Aquí ven una foto abajo, estas son las butacas. Aquí vemos también en las pantallas, vemos pantallas LED. Teníamos un total de 7 pantallas LED que están controladas por nuestro contenido. Teníamos acá primero una grúa de 5 metros y medio con una cámara Sony. Teníamos adicionalmente 2 PTZ, la Sony XBRC 1000, que están ubicadas en estas ubicaciones en la sala. Teníamos cámaras regulares, y la razón por qué teníamos cámaras regulares, porque obviamente no había presupuesto para que pudiésemos insertar elementos de realidad aumentada en todas las cámaras. Entonces teníamos que crear una solución que funcionara también con demás cámaras, y voy a comentar sobre eso un poco. Y teníamos 4 cámaras de esas. Teníamos la posibilidad de, no sé si se fijaron en el primer video, cuando en el momento final el equipo ganador levantó la copa, estábamos traqueando la copa, entonces tenemos lo que se llama Object Tracking o traqueo de objetos, que es un traqueo de objetos en tiempo real sobre el escenario. Teníamos 7 pantallas LED, que estábamos generando contenido para ellas. Teníamos 5 engines de Zero Density. Zero Density es uno de los software que funciona con Unreal Engine que estábamos controlando. Y teníamos también un engine de VisRT adicional para todo lo que es gráfica y estadística. Un poco sobre el tema del traqueo. Lo comenté, utilizamos una solución de traqueo que se llama EasyTrack. Aquí ven lo que es una caja, digamos, un Pelican Case que incluye todos los elementos para traquear con completa libertad una cámara. Este elemento fue utilizado para conectar la grúa y teníamos estos 4 elementos que vemos acá, que son faros que se colgaron dentro de la sala para traquear las cámaras. Teníamos el traqueo de objetos y también manejamos todo lo que es el traqueo, ¿no es cierto?, de las PTZ de las cámaras Sony. Y todo esto estaba controlado obviamente sobre IP y sobre Ethernet. Aquí ven un poco la solución. Se ve acá el elemento que se instala sobre la cámara. Tenemos aquí la caja que se conecta a la cámara. Y aquí vemos un ejemplo de cómo estábamos viendo o controlando esta aplicación en el set. Aquí están viendo de nuevo el ejemplo del traqueo de objetos. Aquí se ve el sensor pequeño que se instaló en esta parte de acá con el objeto de poder traquear la cámara. Aquí estamos viendo también el ejemplo de cómo se integraron las PTZs. Vamos acá estas PTZs también para conectarnos a los engines de Zero Density con el objeto de también controlar las perspectivas de las PTZ. Uno de los objetivos era poder salir de esa sala con un zoom out y de ahí cambiarnos a la ciudad, pero para generar una perspectiva que sea creíble, teníamos que controlar también la cámara en tiempo real, y eso es algo que se hizo a través del sistema. Eso es en términos prácticos la parte de la solución técnica. Me imagino que después en las preguntas y respuestas voy a poder hablar un poco más también de otros aspectos que les interesan. ¿Dani? Sí, aquí estamos. Excelente, Ariel. Bueno, muchas gracias.
Creo que es muy interesante. Ariel tuvo la oportunidad para compartir los componentes que estamos viendo dentro de la sala y cómo se están construyendo estos espacios virtuales que permiten llevarnos a estas realidades virtuales, augmented reality y los componentes sobre eso. Entonces, lo que quisiera ahora explicar un poco, transformando estas señales en diferentes regiones, en diferentes países, porque muchos de estos juegos, por ejemplo, Riot Games, etcétera, League of Legends, a lo mejor tiene una matriz principal ubicada en Europa, pero están jugando jugadores en vivo en diferentes partes del mundo, se está llevando una copa en Los Ángeles y tienen que hacer una transmisión de las señales. Y estas señales tienen que estar viajando con alta velocidad, con mínima latencia y manteniendo, obviamente, lo más importante, la calidad que están capturando con las cámaras que acaba de mencionar y las aplicaciones que estaba explicando Ariel. Entonces quisiera entrar un poco, aparte de los componentes que vimos de Sony al principio, que fue nuestras fuertes, que es los sensores, la parte de adquisición, nuestras cámaras, algunas que se habló ahora, las BRC de PetaZ. Nosotros hace 2 años incorporamos una compañía que se llama Nevion. Básicamente Nevion es una compañía especializada en virtualización de componentes y en infraestructuras de transportes de señales. Ha sido un líder en de más de 20 años de diferentes compresiones como el JPEG 2000, el Transport Stream, el TICO, H.264, y hoy en día también se están usando tecnologías nuevas como el JPEG XS. Entonces, esta transformación que se está viviendo es una transformación que estamos nosotros viendo que hay un cambio, como mencioné en mi segunda lámina, de banda base hacia IP. Hay un cambio y esto lo podemos ver un poco en la presentación de Ariel, como habló de los componentes de gráficas, de los engines, de las diferentes áreas que están. Estas son soluciones basadas en software. Entonces, esta transición de hardware a software es algo que los permite también virtualizar muchas de las funciones. Y algo importante es salirnos de trabajar con infraestructuras dedicadas a una manera de compartir recursos. Y esto básicamente es de virtualizar la infraestructura. Entonces, todo esto lo está apuntando hacia la nube, hacia lo que es el metaverse, en tiempo real, para estar en un entorno completamente virtualizado y un entorno de las funciones compartidas. Entonces, eso es un poco de la transición y la revolución de flujos que estamos viviendo hoy en día, que los van a permitir llegar a estas diferentes tecnologías. Entonces, solo para enfocar un poco en la parte de broadcast, nosotros visualizamos esto de diferentes áreas, como acá está la matriz principal ubicada en el centro, y después tienes la manera de compartir con diferentes sitios como VVANs o estaciones regionales. Y ocupando estas tecnologías que vamos a ver en detalle, los permite trabajar con una convergencia entre LAN y WAN, que son redes locales a redes más amplias que cubren diferentes sectores o más diferentes áreas, lo cual son redes que muchas veces no tenemos el control sobre las diferentes redes y las diferentes áreas. Y también nos permite ocupar los recursos y los productos en una manera mucho más eficiente para compartir adentro de las diferentes áreas ubicadas, como los estudios, las salas de control, las salas de máquina y los master controls, etc. Y todo esto nos va a permitir trabajar en lo que es una producción remota. Algunos de nuestros clientes o un rango clientes de nosotros, como pueden ver, tenemos una lista de clientes, obviamente emisoras, proveedores de servicios, telecomunicaciones, agencias gubernamentales, pero el centro, el enfoque hoy en día, lo que estamos hablando es también, obviamente, Riot Games. Entonces,
Estos son unos de los ejemplos de las diferentes áreas en donde tenemos visibilidad. Entonces, ¿cuáles son los bloques clave en desarrollar esas diferentes tecnologías? A la mano izquierda tenemos lo que llamamos nuestra solución, que es el SDN o el Video Eye Path, y es un software que te permite orquestar y controlar las señales de un router de IT o también de un enrutador tradicional de banda base, o una manera que cómo pueden convivir esos dos diferentes tecnologías. Y esto te va a permitir monitorear la conectividad, monitorear las señales en tiempo real, te va a pasar información del equipo, cómo están conectados, si están registrados, descubrimiento, etcétera. Y también te va a permitir la convergencia entre LAN, entre WAN, entre banda base, entre IP, o trabajar en una forma híbrida. Y también, aparte, trabajando con SDN, Software Defined Networking, pero también permite trabajar con diferentes protocolos de enrutamiento como IGMP, IP, IM. A la mano derecha tenemos lo que nosotros llamamos nuestro nodo definido por software. Entonces, este viene siendo una solución que tiene diferentes características. Es un nodo de medios definido por software que ofrece muchas diferentes variedades, funcionalidades, capacidades en la parte de transporte de medios, procesamiento de medios, por ejemplo, adaptación, la manera de encodificar una señal de SDI con componentes como de SIMTI 2022-6, SIMTI 2110. Podemos tener una protección sobre estas señales como un FSC o 2022-7. También tenemos la posibilidad de trabajar en las compresiones que había mencionado antes, el JPEG XS, el JPEG 2000, H.264. Una manera también de trabajar con procesamientos de audio para embedir, desembeder, hacer shuffle, ganancias de audio. Entonces, esta caja es un nodo que está definido. El software va a definir qué va a hacer con las señales que está recibiendo la caja, y luego está controlado por esta área de orquestación de Video iPad. Y aquí ya podemos ver cómo se amarran las diferentes soluciones. Aquí en la barra verde puedes ver que la solución de orquestación va a cubrir desde la parte de los sitios remotos, transporte de señales a las producciones locales y también transporte de señales a las estaciones regionales. Y aquí pueden ver en dónde está ubicado las cámaras, los switchers de video, servidores de producción para hacer cámara lenta, para mostrar capturas de diferentes canales, hacer un playback, nuestras conversiones o gateways para traer al mundo tradicional de banda base y ponerlo en un mundo de IP, o viceversa, si quieren monitorear señales, sacarlo de IP y entrarlo. Y las cajas, los nodos de virtuoso que había mencionado en la lámina previa. Rápidamente, no entra mucho en detalle, pero ese es un ejemplo perfecto de cómo trabaja la tecnología de SDN. Básicamente, nosotros en SDN sacamos la capa de control. Entonces, la capa de control se va a visualizar superior y vamos a tener control. Todos estos son diferentes routers o puntos sobre la red que son vías que pueden tomar las señales. Entonces, el SDN te permite en milisegundos tomar la vía más eficiente, más segura y más rápida para transportar las señales entre diferentes áreas de redes. Entonces, como pueden ver acá, reciben la señal, se está encapsulando o poniendo una compresión o en IP, y se está transmitiendo y encontrando la ruta más eficiente hasta la punta. Y esto lo que pueden visualizar acá puede estar pasando por 1 kilómetro o por miles de kilómetros.
Entonces, esto es algo, el beneficio que nos ofrecen la tecnología de SDN. Entonces, vamos a ver un poco cómo aplicamos esto al mundo de Metaverse, al mundo de esports, y por qué Riot vino hacia nosotros para que apoyarnos enviando las señales en sus momentos. Antes de hablar un poco del caso de éxito, estas soluciones están posicionadas para la parte de IP en lo que es broadcasting, todo para la parte de producción remota, para la parte de contribución de señales, televisión abierta, hasta el mundo de postproducción, agencias gubernamentales, como había hablado, y los productos que había mencionado. Pero hay que acordarse que muy importante es contar con una área de servicio, soporte para consultoría y para soporte después que se ponga en marcha estas soluciones. Entonces, ese es el caso de estudio. Vimos un ejemplo que mostró de League of Legends, un caso de éxito en el entorno de todos los componentes que él había mencionado. Pero ahora queremos mostrar un ejemplo de un caso de éxito de esports, cómo llevamos las señales de una ubicación a otra ubicación. Entonces podemos ver a la mano izquierda, antes de eso, ¿cuál fue el reto? El reto para Riot Games fue que a la medida que los deportes electrónicos estaban explotando en la popularidad y todos en todas las partes diferentes del mundo, Riot Games estaba construyendo un sistema de producción global. Ellos querían tener la manera de producir eventos en vivo de cualquier lugar y en cualquier momento desde centros de datos de producción centralizados. Entonces, básicamente estos nuevos centros de producción de contenidos o transmisión, Riot le da un nombre que se llama los RBCs o RBC. Y el principal está ubicado en Dublín, en Irlanda, y es el primero de múltiples que se están construyendo para interconectar y proporcionar un modelo de producción global, dándole seguimiento de diferentes partes del mundo. Entonces, cada uno de estas áreas o estos RBC van a estar capaces de producir varios eventos simultáneamente y en funciones también de diferentes zonas de horarios. Es equivalente a un modelo de producción centralizado o definido, es decir, por lo que es centralizado. Entonces, para ese proyecto, justamente en esta área, Riot necesitaba una solución para orquestar estos flujos de medios entre los lugares remotos que vienen siendo la mano izquierda acá, entre los lugares remotos y el centro de transmisión o el RBC que estaba ubicado en Irlanda. Entonces ellos a través de un WAN y de Riot, que ellos tienen, que se llama Riot Direct, que es básicamente es un WAN privado, nosotros proporcionamos construir un nodo de medios definidos de software usando la solución de Video iPath, controlando este ancho de banda que se llama Riot Direct, y pusimos en las diferentes ubicaciones, hicimos lo que llamamos kits de contribución, y estos los pueden ver acá. Entonces, estos kits de contribución tenían la posibilidad para recibir más de 48 señales en tiempo real y en vivo. Estos kits iban a encodificar las señales, enviar las señales desde, un ejemplo es Los Ángeles, hasta Irlanda en tiempo real, encodificado con JPEG XS, usando la red de Riot. Y también vamos a tener 16 canales de retorno. Y estamos trabajando toda la parte de audio. Vamos a estar trabajando en MADI. Y también estamos aplicando lo que es 2022-7 para la parte de protección, IFC. Recibiendo, entonces estos son los nodos de contribución o los kits de contribución. Entonces aquí pueden ver que el Video iPath estaba orquestando toda la información que estaba enviándose hasta el RBC, ubicado en Irlanda, directamente en vivo desde
desde Los Ángeles, lo cual se convierte en un modelo centralizado. Entonces, ¿cuál fue para asumir el principio? Entonces, creo que al final Riot puede ver que tienen una producción mucho más eficiente, consolidando toda la producción en una área. No había por qué enviar tantas personas a cubrir esto, solo estaban enviando los kits que estaban recibiendo las señales. Mucho más eficiencia, también estaba en unas condiciones más flexibles para trabajar, en donde pudieran mantener todos los equipos de producción, por ejemplo, los switchers, los multiviewers, etcétera, estaban ubicados en el RBC. Y también una manera de diferentes ubicaciones y en forma redundante también, porque tienen una redundancia los equipos que también pueden, si se cae, por ejemplo, si se cae una área de levantar otra área para seguir transmitiendo las señales. Entonces creo que esto es un poco en resumen cómo están transportando las señales en lo que hemos visto en las diferentes presentaciones y también en las áreas que estaba hablando Ariel, que son los componentes que consiste adentro de los teatros, etcétera, para hacer toda la producción y espacios virtuales. Entonces, eso es todo por mi parte. No sé, los dejo con Richard, Ariel. Ariel, Daniel, muchas gracias a ustedes por su presentación. Tenemos algunas preguntas, vamos a dar paso entonces para que puedan iniciar a responderlas. Pregunta Antonio Genaro. Tengo una pregunta sobre las cámaras PTZ y la realidad aumentada. Necesitamos unos datos sobre configuraciones de lentes y curvas de velocidad de zoom, pero esas curvas no están disponibles. Eso lo puedo responder yo. Okay. A ver, la Sony VRC trabajan con un protocolo de tracking que se llama 3D. Es uno de los protocolos más comunes en el mundo. Con ese protocolo se puede unir a lo que es Unreal Engine o cualquier otra plataforma de render. Adicionalmente, lo que habitualmente hay que hacer es un perfil de lente. La óptica, aunque tú compares dos lentes iguales del mismo modelo, por la forma que se comporta un lente, la óptica no es exactamente igual entre un modelo y otro. Para eso lo que se realiza es algo que se llama una calibración de lente. Esa calibración de lente es un proceso que antes era muy engorroso y que era muy especializado. Hoy en día ya EasyTrack está lanzando una solución que permitiese, digamos, calibrar cualquier tipo de lente y generar el perfil de cualquier tipo de lente. Entonces, por cualquier duda, puse ahí también mi correo, puedo responder esto más específicamente después. Y esa es la forma correcta de enfrentar proyectos de producción virtual. Sin esa calibración de lente y sin la generación de ese perfil de lente, siempre se va a generar una mínima distorsión o mayor distorsión, depende del tipo de lente, y eso es lo que hay que corregir porque si no, al ojo humano algo no le va a parecer real. Algunos no van a poder explicarlo, el por qué no aparece real, pero algo no va a calzar y eso es lo que es importante hacer. Ok, nos pregunta Fernando Ramírez, ¿qué características, capacidad son los enlaces con los que transportan las señales de video? Ok, eso lo respondo. Bueno, en este caso, en lo que yo estaba conversando, Richard, estábamos enfocando que Riot hizo su propia red que se llama Riot Direct. Entonces, cuando estamos hablando de características de red, ahí vamos a depender de cuántas señales estamos hablando. Primero hay que dimensionar cuál es la totalidad de señales que estamos yendo y después podemos elegir cuál sería la compresión más óptima para escoger, para transportar estas señales. Hemos trabajado con señales mínimas de 1 gig
pero también hemos trabajado con fibras oscuras que llevan 10 gigs o 20 gigs. Entonces ahí todo depende en el tamaño de la producción y es algo que podemos ir analizando a la medida. Ok, pregunta también Fernando, ¿qué equipo llevan en los contribution kits en cuanto a switch administrados? En cuanto, ¿cómo? A switch administrados. Ok, adentro de los contribution kit, de los kits de contribución, nosotros tenemos unos switches que se llaman eMerge switch. eMerge switch son switches que nosotros proveemos, pero lo interesante es que nosotros podemos trabajar, somos agnósticos. Entonces, si un cliente trabaja con switches de Cisco, de Arista, Mellanox, podemos adaptarnos a esos switches para trabajar con protocolos de transporte de señales o protocolos como NATing para cambiar las tablas de redes que están internamente para encontrar la vía más optimizada. Pero en los contribution kits hoy en día están ubicados los switches de eMerge. Pregunta Daniel Ignacio, ¿para el transporte de producción remota es factible trabajar en redes MPLS? Hemos hecho pruebas, pero no siempre con MPLS. Ahí no te pudiera dar esa respuesta en este momento. Voy a apuntar eso. Ok, bueno. Veo que no tenemos más preguntas, entonces damos así por finalizada esta sesión. Daniel y Ariel, muchas gracias a ustedes por la presentación y por haber aceptado esta invitación el día de hoy. Estoy colocando en el chat, por si acaso, a los que les interesa, todos los enlaces que hemos visto, por si a alguien les interesa copiarlos. Ok, muchas gracias, Ariel. Buenísimo. Gracias a ustedes. Bueno, a ustedes, muchas gracias. Los invitamos a tener unos minutos para visitar el stand virtual de Sony para hacer networking y en 30 minutos estaremos comenzando con nuestra última sesión, tecnologías para producción en vivo. Set virtual y realidad aumentada en la producción en vivo a cargo de Carlos Bernaza de GoEat. Nos vemos en unos minutos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, Richard. Hasta luego.